Hola, este es el último de un conjunto de 4 videos que hemos llamado La Reina Roja, reflexiones sobre el estado actual de la agricultura. Este capítulo se titula Alternativas. Cada vez que pensamos, hablamos o simplemente contemplamos la naturaleza, en realidad construimos una imagen en la cual proyectamos en gran medida un conjunto de prejuicios que son propios de la sociedad de la cual hacemos parte. En el caso de la sociedad occidental, por ejemplo, está muy arraigado el relato que plantea que se debe imponer el orden sobre el caos. Es propio de esta cosmovisión la idea que señala que la naturaleza debe ser controlada, dominada, ordenada y en última instancia simplificada. Esta es una idea que en el caso de la cultura occidental se remonta hasta la Grecia antigua y es, por ejemplo, fácilmente identificable en su arquitectura, la cual está compuesta por figuras geométricas ideales como líneas rectas, triángulos, rectángulos, que son en realidad un intento de imponer orden en el caos de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen, en este conjunto de columnas. Evidentemente hay una armonía y un orden. En este caso, sin necesidad de hacer extrapolaciones arriesgadas, podemos hacer equivalencias entre esta imagen y esta otra. Y es que esta imagen en realidad representa un intento explícito de imponer orden también en la naturaleza. Ahora, este orden, este intento de imponer orden no se limita solamente al inicio de, de las actividades agrícolas, sino es en realidad propio de todo el ciclo. Y es que es un sello de la agricultura industrial, de la agricultura de revolución verde, la creación de este tipo de agroecosistemas con estas características particulares de orden. Y es que, sin importar en qué región del mundo nos encontramos, cada vez que observamos un paisaje agrícola industrial, vemos lo mismo. Vemos un paisaje monótono, uniforme, y que en última instancia presenta una diversidad sumamente disminuida, sumamente reducida. Y esto es la imposición del orden sobre el caos. Ahora, esto trae consigo una serie de consecuencias. Por ejemplo, en, tiene que ver con un proceso que es fundamentalmente universal en los ecosistemas, que es la sucesión. ¿Y qué es la sucesión? Es un proceso de recambio de especies que ocurre luego de que un ecosistema experimenta una perturbación. Sin embargo, en la agricultura, una vez que ocurre la primera perturbación que involucra el trabajo de las tierras, típicamente se mantiene al ecosistema en las etapas tempranas de la sucesión. Ahora, esto tiene una serie de consecuencias, porque las especies que tienden a entrar en el ecosistema en estas etapas tempranas son especies invasoras, y estas especies tienen una serie de características. Y son estas características las características que nosotros encontramos en las especies que generan situaciones de plaga. Es decir, las situaciones de plaga se dan en gran medida por una imposición que nosotros hacemos en el agroecosistema. Profundicemos un poco más en esto. Fíjense, en esta figura vemos en la parte de arriba un sistema que dice al lado sistema lineal. Y esto representa el ideal, el desideratum de la agricultura industrial. Porque la agricultura industrial, de hecho, está pensada como un sistema lineal de producción, es un sistema fordista, en el cual se espera que la energía que se encuentra en el sol pase a las plantas. Y si el sistema es un sistema con fines de cría de animales, se espera que esta energía que está en las plantas pase directamente a los animales y finalmente al ser humano, ¿verdad? Sin pérdidas. Bueno, ahora, si este sistema fuese posible, sería una brillante idea. El problema es que este sistema es fundamentalmente imposible, porque en realidad los sistemas naturales se comportan como el que vemos abajo, que, que dice sistema complejo, en el cual se observa un conjunto mayor de organismos y además un conjunto mayor de interacciones entre estos organismos. Por ejemplo, pensemos en el áfido que se encuentra resaltado con un círculo rojo.
Bueno, como vemos, este áfido se relaciona con una planta que está por debajo. Esta planta es la misma planta que se encontraba en el sistema lineal del cual estábamos hablando. Sin embargo, en este caso, esta planta es consumida por un conjunto mayor de organismos, como vemos que es consumida por una vaca, pero también por un conjunto de otros organismos, entre esos el áfido. Sin embargo, este áfido, a su vez, es consumido por otro conjunto de organismos. Ahora, de este conjunto de interacciones surge una regulación en este sistema. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el número de individuos de áfidos, es decir, la densidad poblacional de los áfidos, no aumenta porque existen otros organismos que impiden que esta densidad aumente alimentándose de esto. Y esto ocurre con básicamente la generalidad de los organismos en este sistema complejo. Pero, ¿cuál es el problema con el sistema lineal? Este sistema lineal en algún momento va a entrar en contacto con un sistema como el de abajo. Y cuando esto ocurre, nada impide que el áfido invada. Ahora, en este sistema lineal, sobresimplificado ecológicamente, no existen mecanismos internos que impidan que las densidades poblacionales de este áfido crezcan. Y cuando esto ocurre, nos encontramos ante una situación de plaga. Y en este sistema la única forma de solucionarlo es que el ser humano intervenga aplicando algún agroquímico, algún insecticida, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que debemos intentar es modificar este tipo de sistemas lineales, haciéndolos más complejos, incluyendo biodiversidad, para que de esta manera surjan los mecanismos de autorregulación de los cuales hablábamos para el sistema complejo. Ahora, esto involucra trabajar con la agrobiodiversidad. Y entonces en este momento vamos a a plantear algunos conceptos. Bueno, la agrobiodiversidad tiene dos componentes. Uno es la agrobiodiversidad planificada, que es de la cual hablábamos en el video anterior. La biodiversidad planificada son los cultivos que nosotros decidimos sembrar, por ejemplo. Pero existe otro tipo de agrobiodiversidad, que es la agrobiodiversidad asociada, que son, por ejemplo, el áfido del cual hablábamos en la lámina anterior, pero también los organismos que controlaban las densidades de este áfido. Ahora, ¿de qué depende esta agrobiodiversidad asociada? Depende de la interacción de la agrobiodiversidad planificada con la biodiversidad que se encuentra en los ambientes silvestres circundantes. Ahora, ¿tiene sentido una estrategia que plantee la regulación, por ejemplo, de herbívoros utilizando la propia agrobiodiversidad asociada? Sí tiene sentido, porque ciertamente existen organismos que se alimentan de las plantas, pero también es cierto que existe otro conjunto de organismos que se alimentan de estos herbívoros, por ejemplo, como parásitos, depredadores y parasitoides. De hecho, la fuente de mortalidad natural más importante de los herbívoros, de los fitófagos, son precisamente los controladores biológicos, donde los parasitoides son los más importantes. Y esto no es de extrañar porque en realidad los parasitoides representan el 8% de todos los organismos del planeta. Ahora, el problema que enfrentamos aquí es que una estrategia que se fundamente en el uso de interacciones ecológicas para controlar las densidades de los herbívoros, en realidad no es compatible con una estrategia que involucre también el uso de sustancias este, agrotóxicas, como por ejemplo insecticidas, fungicidas. Fíjense ustedes en este ejemplo. En este ejemplo estamos considerando una cadena trófica sencilla en la cual tenemos una planta, es decir, un cultivo, tenemos un herbívoro que está representado aquí por esta oruga y además un insecto depredador del herbívoro, del insecto herbívoro. Ahora, ¿qué ocurre en este sistema si se introduce un agroveneno, un insecticida? Bueno, este insecticida tiene un efecto negativo, es decir, logra disminuir la densidad de los herbívoros. Y esta es la razón por la cual se aplica. Pero este insecticida también logra disminuir la densidad, es decir, tiene un efecto negativo sobre los depredadores. Pero de hecho, sobre estos, es decir, sobre los depredadores, tiene un doble efecto negativo. Tiene un efecto negativo directo, pero tiene un efecto negativo indirecto porque reduce las poblaciones de sus presas. Esta circunstancia, en el largo plazo, en realidad es favorable para el herbívoro, porque en este esquema, al existir un doble efecto negativo sobre el controlador biológico, este puede desaparecer del sistema. Y es decir, esto termina favoreciendo a los herbívoros. Bueno,
Dicho esto, vamos a presentar un conjunto de alternativas que tenemos que no involucran el uso de agrovenenos, que se fundamentan en ampliar la biodiversidad y que logran regular las densidades poblacionales de herbívoros. Pensemos en el caso más simple, en el caso en el cual no introducimos biodiversidad dentro del agroecosistema, sino simplemente en sus bordes. Por ejemplo, utilizando corredores de flores como el que vemos en la imagen, en esta lámina, en la imagen en la parte inferior. Bueno, en este caso lo que se hizo fue sembrar una planta llamada Phacelia en los bordes del cultivo. Ahora, esta planta atrae a moscas de la familia Syrphida, como las que vemos en la imagen de la parte superior de esta figura. Ahora, las larvas de estas moscas son depredadoras de áfidos y de hecho, simplemente introduciendo Phacelia, se logra disminuir las densidades poblacionales de los áfidos, como nos muestra la gráfica que vemos en esta figura. Otro ejemplo sencillo de los efectos de introducir biodiversidad en los agroecosistemas es el siguiente. En este caso hablamos sobre corredores de flores. Bueno, ¿qué son estos corredores de flores? Estos son conjuntos de flores que se introducen en los agroecosistemas y que no tienen un fin comercial, sino tienen un fin ecológico. El fin es invitar, estimular la entrada al sistema de agrobiodiversidad. Y esa agrobiodiversidad que entra, parte de ella funcionan como controladores biológicos. Algo interesante de los corredores de flores es que pueden ser utilizados para cualquier escala, como vemos en el conjunto de imágenes que se presentan en esta lámina. Vemos su empleo desde unidades de producción muy pequeñas hasta grandes extensiones de terreno. Lo interesante es que, por ejemplo, la introducción de corredores de flores logra disminuir la densidad poblacional de saltahojas. Bueno, como vimos en el caso anterior. Bueno, veamos otro ejemplo, un poco más complejo, más interesante, y este es un ejemplo que hemos extraído del África subsahariana. En esta región del planeta existen dos polillas que se alimentan, dos polillas cuyas larvas se alimentan de la planta del maíz, y ambas pueden causar importantes pérdidas en este cultivo. También en esta región del planeta existe una planta parásita que se llama estriga que también logra causar importantes mermas en la cosecha del maíz. Bueno, esto que vamos a hablar es un sistema de manejo, de diseño ecológico de interacciones que se fundamenta en dos estrategias muy sencillas. Uno es la utilización de plantas repelentes. Por ejemplo, como lo que vemos en esta figura, en la imagen del lado izquierdo. En este caso vemos un conjunto de plantas de tomate que están rodeadas de plantas de cilantro. Ahora, la presencia de estas plantas de cilantro producen unas claves químicas que confunden a los insectos que intentan, que buscan al tomate y que utilizan estas claves químicas como orientación. Bueno, al confundirse el olor del tomate con el cilantro, no llegan estos insectos. Y de esta manera, el cilantro tiene un efecto repelente sobre estos insectos. Otra estrategia son lo que se conocen como plantas trampa, y es lo que vemos en la figura del lado derecho. En este caso vemos una hilera, al final de la cual vemos una planta que presenta evidencias de haber sido consumida por insectos herbívoros. Sin embargo, las otras plantas de la hilera no han sido consumidas. Y esto se debe a que esta última es más apetecible por los insectos y es consumida con preferencia. Esto es una trampa planta. Ahora, utilizando estos dos tipos de plantas, se puede crear un sistema que se ha denominado el sistema repele-atrae. Y esto, el fundamento de este sistema es introducir en el agroecosistema, en el interior del agroecosistema, una planta repelente. Y en los bordes de una planta trampa. De esta manera se produce una configuración de claves, de claves químicas que produce un flujo de, por ejemplo, de fitófagos desde el interior hacia las plantas, hacia los bordes, hacia las plantas trampa. Un caso particular en el maíz es la asociación del maíz con Desmodium, que es una leguminosa, pero que también es una planta repelente. Y en los bordes de sembrar pasto napier. De esta manera, que es una planta trampa. De esta manera se produce un flujo de polillas, de las polillas de las cuales estábamos hablando antes, desde el interior del agroecosistema hacia el borde. Y lo interesante es que en el pasto napier, estas larvas, las larvas de las polillas no terminan su ciclo. Además,
Desmodium tiene un efecto alelopático, es decir, inhibe el crecimiento de estriga. De esta manera, en este sistema de ecología química, se logran obtener cosechas que son de 2 a 3 veces más grandes que los promedios nacionales en estos países. Bueno, como estos existen una infinidad de ejemplos, ¿no? Demasiados como para presentarlos aquí. Entonces, lo que vamos a presentar a continuación es el resultado de un metaanálisis, es decir, de un análisis hecho de todos los diferentes experimentos que se han hecho y investigaciones que se han llevado a cabo en el uso de la biodiversificación en el manejo de plantas. Y entonces, en esta figura vemos una línea horizontal roja. Los puntos que están por debajo de esta línea significan disminuciones y los que están por arriba significan aumentos. Entonces nosotros vemos que las estrategias de biodiversificación logran disminuir los herbívoros y logran aumentar los enemigos, los controladores nacionales. Y esto se consigue para básicamente todas las estrategias que nosotros conocemos. En este caso vemos si logran disminuir, si tiene un efecto estos diferentes tipos de estrategias sobre el control de herbívoros. Y vemos que todos los puntos, básicamente todos los puntos se encuentran por encima de la línea roja. Y cada uno de estos puntos representan diferentes estrategias de biodiversificación. Por ejemplo, en el extremo derecho vemos los bordes con flores, de los cuales habíamos hablado. Luego vemos flores adentro, también vemos sistema trae-repel. Es decir, estos sistemas son efectivos. Sin embargo, todos estos sistemas involucran abandonar el monocultivo e incrementar la biodiversidad. Ahora, es importante resaltar que esto no se hace a expensas de las cosechas, porque de hecho existe un importante cúmulo de información que muestran lo contrario, que nos muestran que este tipo de estrategias en realidad logran incrementar las cosechas. Un ejemplo lo encontramos en esta lámina. En esta lámina se encuentra una comparación de la agricultura alternativa, agroecológica, diversa, contra la agricultura industrial de revolución verde convencional, ¿verdad? Y entonces vemos para un conjunto de rubros una razón, una división entre las cosechas que se obtienen con la agricultura biodiversa alternativa contra la que se obtiene en la agricultura industrial de revolución verde. Es decir, si nosotros hacemos esta división y esta división da por encima de 1, esto lo que quiere decir es que se obtienen mayores cosechas con la agricultura alternativa biodiversa. Y esto es lo que vemos para todos los casos. En algunos casos, por ejemplo, para las leguminosas, vemos que hasta se logra se obtienen cosechas 4 veces, casi 4 veces superiores. Ahora, ¿esto qué significa? Eso significa que con estas alternativas nosotros podríamos hacer retroceder la frontera agrícola, solucionando así un importante problema del cual hemos hablado aquí. Pero también involucra abandonar el uso de sustancias agrotóxicas y de esta manera disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es otro de los grandes problemas de los cuales hemos hablado. Y esto, por supuesto, también involucra disminuir la huella ecológica de la agricultura. Además, este conjunto de estrategias también liberan a la agricultura de la necesidad de utilizar agrotóxicos. Y esto también libera a la agricultura del poder de estos monopolios de los cuales también hemos venido hablando. Es decir, nosotros lo que vemos aquí es que con el uso de la biodiversidad logramos solucionar algunos de los problemas de los cuales hemos venido hablando. Y esto es, en última instancia, la moraleja de todo este conjunto de charlas que le hemos venido presentando. Bueno, muchas gracias por su atención.